Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy y a nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, Finanzas en tiempo de cuarentena, les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido por favor, todas las preguntas que tengan, las coloquen en el chat, las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles a la ingeniero Sandra López Valdés, maestra en comunicación visual, especializada en temas de tecnología y finanzas. Trabaja como consultora en sistemas para Microsoft. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Comenzamos. Muchas gracias, Rosy. Buenos días a todos. Gracias por su presencia el día de hoy. Y durante los siguientes 40 minutos aproximadamente estaremos exponiendo el siguiente tema, las finanzas en tiempo de cuarentena, donde podremos hablar sobre algunos de los puntos que creo que son importantes poder compartir con todos ustedes para abordar y entender cómo es este nuevo periodo de cuarentena sobre el cual estamos pues ahora el día de hoy enfrentándonos. Entonces solo espero la señal de Rosy para poder compartir la presentación y listo, poder empezar. Excelente. Bueno, nuevamente, gracias por su presencia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Las finanzas en tiempos de cuarentena. Nuestra agenda para la sesión es hablar sobre la nueva normalidad. ¿A qué se refiere la nueva normalidad? Y cuáles deberían de ser al menos 6 aspectos básicos para estar en ella, para sobrepasarla e incluso, pues obviamente, extender estos nuevos aprendizajes a nuestra familia. Vamos a hablar sobre la relación entre necesidades y prioridades, que muchas veces en temas de finanzas apuntan más a aspectos educativos, a aspectos sociales que a números y estadísticas, pero créanme, estas dos primeras definiciones de conceptos nos van a ayudar un poquito para después listar realmente para ustedes qué sería o qué debieran considerar como una necesidad, cuáles cosas debieran establecer en su área de prioridades y posteriormente hablar sobre estas diferencias y entender el ahorro, dónde tengo que ahorrar o dónde están las fallas por no haber clasificado previamente mis necesidades y mis prioridades. Y por último, los consejos generales para enfrentar realmente la cuarentena. Entonces, como ya nos mencionaron, vayan preparando sus preguntas en el área de chat para poderlas atender al final de la sesión. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? La nueva normalidad, en realidad, podríamos hablar sobre ella con un esquema tratado con mentalidad más que normalidad. En el caso de la normalidad, tenemos que establecer un plan en caso de contagio. Finalmente, esta es una enfermedad para la cual todavía no hay una vacuna. Es una enfermedad en la cual apenas las pruebas de detección están siendo suficientemente eficaces. Entonces, una preparación importante para esta nueva normalidad, tener una mentalidad, es tener un diálogo y primer punto es establecer un plan en caso de contagio. ¿Qué va a pasar si el pilar principal de la familia se enferma? ¿Qué va a pasar si los niños se enferman? Si una persona mayor se enferma? Si nosotros mismos nos enfermamos. Este es un tema que definitivamente tienen que tener en cuenta. El otro de ellos es ser muy sensatos con las noticias, consumirlas quizás 5 minutos al día para por lo menos tener un registro general, pero no estar pegados a ellas. Al final del día, la sentencia drástica es la cuarentena, el rebrote y los semáforos sanitarios van a estar presentes durante el resto del año. Independientemente de que algunas áreas de Europa y de Asia ya están saliendo, la perspectiva para Latinoamérica no es la mejor. Entonces, qué mejor que tener una mentalidad preparada, pensando en que tarde o temprano estos semáforos sanitarios algún día irán paulatinamente cambiando de colores hasta que de verdad sea suficientemente seguro salir, siempre con las nuevas medidas de protección, por supuesto. Pero pensar en esta situación para el resto del año nos dará un poco más de espacio y de tranquilidad para proyectar las cosas de manera adecuada. ¿Qué otra cosa mencionamos en este punto? Pues el hecho y la necesidad definitiva de hacer un diagnóstico financiero. En las páginas de internet, si hacen una búsqueda general que hable sobre diagnóstico financiero o sobre cuál es mi estado financiero actual, habrá por ahí algunos artículos y algunas calculadoras generales
que hablen sobre su estado financiero. Si algunos de los asistentes ya tienen previamente sus registros de ingresos y egresos y tienen su presupuesto, su archivo y control de presupuesto, sabrán que tienen un diagnóstico financiero muchísimo mejor que más del 60% de la población que nunca menciona y controla temas de finanzas. Entonces, otro de los puntos es ser sensatos, ser abiertos con su familia y establecer un diagnóstico financiero. ¿Para cuánto nos alcanza? ¿Qué cosas tenemos que hacer si es que tenemos un esquema donde las deudas nos empiezan a sobrepasar, etcétera? Y otro punto muy importante es revisar los cambios en las reglas de los servicios. Servicios financieros. Los bancos están ofreciendo aparentemente plazos adicionales con esquemas donde a pesar de que sigan cobrando intereses, los intereses son menores, o algunos esquemas donde no les cobran intereses sobre un mes, pero a partir del segundo o tercer mes van a cobrar intereses quizás con una tasa mayor. Entonces, todos los servicios financieros están adaptándose también a este cambio, pero tienen ustedes que registrar las letras pequeñas y hablar con sus asesores para saber efectivamente cuál es el esquema que les convendría. Aquí hay un parteaguas porque la gente que tiene dinero para ahorrar es un buen momento para invertir o para comprar bienes para ellos. Pero quienes tienen deudas tienen que ver la manera de anunciarle a la gente a la que le deban dinero o con quienes tengan un crédito cuáles son sus posibilidades de pagar. Ir haciendo una negociación o bien estableciendo un esquema de pagos acorde a sus posibilidades. Esto incluye el cambio en los servicios legales. Y esto tiene que ver porque tanto México como muchas partes de Latinoamérica y del mundo no tenemos esquemas financieros, esquemas legales y esquemas gubernamentales que atiendan los servicios 100% en línea. Tenemos algunos procesos de pago de agua, pago de gas, etcétera, pero en esquemas de trabajar estos pagos y estos servicios en línea hay mucho que aprender. Si alguno de ustedes pertenece al sector financiero, al legal o al gubernamental, podrán saber que ellos van a tener muchísimo más trabajo porque están creando estas nuevas reglas y posteriormente nosotros como población las tenemos que empezar a aplicar. Entonces, eso es también parte de lo que es la nueva normalidad. Por supuesto, la parte de esta contingencia es mundial y se han dicho algunos estudios que menos del 45% de la población podrá afrontar la emergencia económica. Y muchas personas dentro de este porcentaje son padres de familia, muchas son madres solteras y muchos de los que son solteros o de los que estaban todavía en edad universitaria o en sus primeros trabajos tuvieron que regresar a casa. Y eso de alguna manera les ayudó a no gastar tanto en ellos, pero suma gastos en su familia. Entonces los núcleos familiares también se están reorganizando. Por eso, de alguna manera, quienes tengan un poco de ahorro y quienes puedan controlar mejor los ingresos formarán parte de este porcentaje. Para muchos es un porcentaje bastante alto, pero en realidad eso depende de el concepto que cada uno de ustedes pueda definir como emergencia económica y nuevamente por eso es que estaremos hablando ahorita en unos segundos de las necesidades y de las prioridades, cómo ser parte de este porcentaje para enfrentar esta emergencia y por supuesto aprovechar el tiempo. Uno de esos momentos son este tipo de sesiones que ADESIG nos ha invitado a mí y a otros compañeros a dar y que también ustedes pueden tomar con webcasts, con blogs o con canales de YouTube. Desarrollen nuevos aprendizajes en cultura, en finanzas principalmente o en temas de salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un paradigma en el cual pueden aparecer oportunidades para emprendedores o pueden desarrollar finalmente aquellas habilidades que les permitan afrontar finalmente de mejor manera esta emergencia. Y entonces entremos a estos conceptos de necesidad y de prioridad. ¿Por qué están relacionados? Bueno, una de las primeras cosas que vamos a mencionar es que las necesidades vitales son aquellas que son esenciales para la subsistencia. Si no las cubrimos, no podemos seguir viviendo. Eso es realmente lo que tendríamos que tomar en cuenta cuando digamos, necesito esto. ¿Como qué cosas? Alimentarse, dormir, beber, agua, respirar, protegerse del frío y del calor, y para algunos más incluso el sexo es parte de una necesidad. Y puse aquí en negritas respirar porque ustedes saben que la afectación de coronavirus paulatinamente lo que hace es invadir los pulmones, invadir el sistema respiratorio y evita que finalmente puedas continuar viviendo. La mayoría de la gente que lamentablemente ha tenido que padecer esta enfermedad muere ahogado. Entonces estamos siendo enfrentados por una enfermedad que ataca una de nuestras necesidades vitales. Entonces,
Las necesidades también son secundarias, hay algunos que manejan también necesidades terciarias, pero finalmente las necesidades secundarias no son vitales, no provocan la muerte si es que no las tenemos, pero aumentan el nivel de satisfacción y el bienestar de la persona. Y nosotros que vivimos en sociedades relativamente o muy capitalistas o tentativamente neoliberales, pensamos más en que las prioridades de satisfacer este nivel de vida y este bienestar de las personas son en realidad las necesidades. Esa es una de las primeras cosas que tendríamos que plantearnos junto con la familia y entender que no son lo mismo. ¿Qué son las prioridades entonces? Las prioridades o la prioridad es algo lo suficientemente importante que amerita ser atendido que otras cosas. Cuando esta pandemia empezó y cuando finalmente el gobierno decidió pedirle a las familias que se quedaran en casa, eso fue una prioridad. Bueno, me tengo que quedar en casa porque es una orden, pero entonces estando en casa, lo primero que tengo que ver es dónde trabajo para conservar mi empleo, dónde pongo a los alumnos o bueno, a mis estudiantes de casa cuando vuelvan a retomar sus clases. Entonces, todas esas cosas realmente son cosas importantes que tienen que ser atendidos antes que otras cosas. Antes que qué, que pensar en vacaciones, que pensar en cambiar el auto, que pensar en cambiar de ropa, etcétera. Entonces, estas prioridades son suficientemente importantes por nuestras situaciones y necesitan, sobre todo como parte muy, muy importante, que decidamos y tengamos una elección sobre cuáles cosas tomar y cuáles cosas definitivamente, no porque no sean importantes, no son, primero, como ya vimos, no son nuestra parte de nuestras necesidades vitales, pero son cosas que pueden esperar. Entonces, estas dos son un principio para que de verdad puedan ustedes enfrentar y hacer un análisis personal de cuáles cosas sí entienden o cuáles cosas necesitan leer y explorar un poco más, para que una vez que ustedes las tengan claras, las compartan en sus núcleos de familia o en sus hogares. Entonces, continuando con estas primeras separaciones, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos que listar esas 5 necesidades vitales. Y esas necesidades vitales incluso toman más importancia dependiendo de nuestra edad. A lo mejor para un bebé es más importante su alimento, más que vestirlo. A lo mejor para una persona mayor definitivamente es más importante su alimentación y el que pueda seguir respirando, pero no necesariamente implica que tal vez no pueda compartir su recámara junto con otras personas. Entonces, ese ajuste de necesidades vitales la tendríamos que encontrar en cada uno de los miembros de nuestra familia y establecer. Es importante realmente para nosotros conservar ropa, pareciera que no, pero es importante para nosotros conservar cierto nivel de alimento. Tal vez ya no va a haber todas las variedades de cereales, pero por lo menos tiene que haber huevo, jamón, leche. Esas discusiones son las que de verdad, créanme, tarde o temprano tienen que ver con un manejo adecuado de las finanzas, porque entendemos cuáles son las cosas por las que yo estoy dispuesto a adquirir y hacer un gasto y cuáles cosas definitivamente por ahora, por esta situación, por prevención y por una debida planeación, las defino como una prioridad, pero les doy un orden y no son necesariamente cosas urgentes que atender. Entonces, una de las primeras cosas es listen esas necesidades vitales y definan qué es lo más importante para conservar primero la vida y después conservar y proteger un bienestar en sus casas. Otro punto es establecer un plan de ahorro con la familia. Y para quienes, en mi caso, yo vivo sola, eso es muy sencillo porque no pude haberme venido a vivir sola si no hubiera contado con una estructura de finanzas, con la ayuda de mis amigos en algunas ocasiones y con un plan de ahorro que me permitiera eso. Y que incluso con esta situación, los meses que tenga que durar, tengo la tranquilidad de seguir estando fuera de mi casa, pagando renta, pagando mis propios gastos de servicios, sin necesidad de regresar a mi casa, porque tuve un plan. Entonces, si ustedes tienen familias, y sobre todo en México, que de repente las casas de los abuelos son las casas más grandes y tienen una necesidad de regresar o de reagruparse, pues primero hagan un plan de ahorro y después hagan sus propuestas de dónde nos ubicamos, dónde nos ponemos todos para nuevamente establecer las necesidades vitales y después establecer prioridades importantes. Esto incluye adaptarse al trabajo remoto. En mi caso, al dedicarme a sistemas y al tener la suerte de estar en una empresa transnacional, muchas veces tuve que viajar de trabajo, pero también en otras tuve la necesidad de trabajar de manera remota. Entonces, este cambio no fue un choque,
no tengo mascotas, no tengo vecinos que sean muy latosos, entonces para mí fue casi transparente trabajar desde casa. Fue muchísimo más largo que otros periodos, pero no tuve que pasar por ese proceso. También en las redes hay mucha información sobre cómo adaptar mi casa para trabajar desde casa, cómo adaptar mi espacio, etcétera. Entonces, esa es una de las primeras, de verdad, necesidades, porque no es algo que pueda cambiar, a menos que ustedes decidan cambiar de trabajo. Y ahora uno de los consejos, pues evidentemente es conservarlo. Eso implica también adaptarse a la educación a distancia. Tanto los maestros no estaban del todo preparados para dar clases en línea como los alumnos. Quizás algunos de ustedes tuvieron que comprar o un teléfono adicional o una tableta adicional. Y muchas familias en México tienen un solo celular. Entonces, ¿quién lo usa? Muchas familias en México tienen que salir a la calle para tener internet gratuito. Entonces, todas esas cosas fueron cosas no previstas, han implicado gastos. Entonces, esos gastos están probablemente generando deudas porque no estaban planeados. Entonces, esto es también parte de la nueva normalidad, adaptarse a ese trabajo remoto y a la educación a distancia, incluyendo entonces aprender de la distancia social. Estos semáforos de reactivación que están aplicando en México y en otros lugares nos están poniendo en la calle, pero no nos pueden poner de la misma manera. Tenemos que conservar la distancia, tenemos que usar cubrebocas, protectores, usar el gel antibacterial, tenemos que definir un espacio en la casa para que si alguien sale y regresa de la calle, ahí tenga un ligero cambio de ropa o por lo menos un lavado de manos mínimo para después ingresar a la casa. Eso es también parte de la distancia social, si es que tuve que salir y luego tengo que regresar a casa. Eso es de verdad. No son necesidades vitales, pero sí son cosas que les exhorto mucho a tomar en cuenta para estos esquemas. Ahora, en este caso, ¿cuáles empezarían a ser las prioridades? Bueno, revisar el presupuesto de gastos. Muchos nos hemos alarmado y hemos tenido que recorrer a nuestras hojas de Excel y ver los ingresos y cuánto me gasto o cuánto me queda. Entonces, aquí uno de los puntos es revisar el presupuesto de gastos. Ya gasté porque me estoy adaptando a estos puntos, pero si sigo teniendo un ingreso fijo, ¿cómo lo voy a distribuir? No estoy gastando en transporte, no estoy gastando en comer fuera del trabajo, no estoy gastando probablemente algunos en el plan adicional de celular, porque ya estoy en casa, entonces usaré solamente el plan de internet que tengo pagado si es que cuentan con uno. Entonces, ese presupuesto tiene que incluir qué cosas están cambiando. Estoy gastando más gas porque todos están en casa. Estoy gastando más luz porque todos están en casa. Definitivamente van a gastar más agua, pero tendrían que ver en sus zonas, en sus edificios, si hay algún plan de subir el mantenimiento, si hay algún plan de subir gastos comunes, etcétera. Entonces, por eso tienen que revisar su presupuesto de gastos. Y, por supuesto, ser todavía más estrictos con su control de gastos fijos, con los controles de gastos de la vivienda y de los servicios, que tienen que ver con, no estoy gastando en transporte, pero todos estando juntos en casa implica nuevas reglas, nuevos gastos de todos usamos más agua, usamos más luz, entonces eso también necesita establecer un orden y tener a alguien responsable de cómo vamos a gastar las cosas en la casa. Y quienes estén o quienes estaban a la mitad de un proceso de compra o a la mitad de un proceso de deuda, necesitan tener un control más estricto en los créditos o en las deudas que ya tienen previamente. Tengan cuidado con los créditos, no destinen todo a pagar con tarjeta, porque paulatinamente los intereses y las reglas de cómo es el cobro de esos intereses está también cambiando. Entonces, traten de, si les es posible, entender esos esquemas de créditos y negociar las deudas si es que éstas rebasan su nuevo presupuesto. Entonces, hablen con sus instituciones. Hay incluso empresas y algunos asesores adicionales en finanzas que les ayudan a analizar sus ingresos para ver y hacer una propuesta de negociación con sus créditos o con sus deudas bancarias. El mismo banco tiene gente que les ayuda a hacer ese análisis y ellos son los más interesados en no perder tanto tiempo en que ustedes les paguen. Entonces, son unas negociaciones que están al alcance en estas situaciones, obviamente por línea o vía telefónica, porque también los bancos han sido considerados uno de los lugares donde es posible tener un contagio por la cantidad de gente que entra. Entonces, ¿qué otra cosa tendríamos? El control de la protección del ahorro para el retiro. La gente que ha tenido situación económica donde no había un plan de ahorro, donde su trabajo cerró, donde su esquema laboral está cambiando mucho, ha ido a su Afore, quienes tienen Afore,
y ha tenido que retirar. Las mismas instituciones de Afore han dicho que no es la mejor idea porque es mucho más caro el proceso de retirar el límite que te da tu Afore, que además es proporcional a lo que previamente llevas ahorrado, que conseguir un préstamo por otras fuentes. Entonces, si pueden, revisen su Afore. Yo tengo incluso la fortuna de darle adicionalmente un monto adicional de mi ahorro voluntario. Si ustedes tenían ahorro voluntario, es mejor que retiren de su ahorro voluntario a que retiren de su Afore. Y mucha gente, por alguna razón en México, la gente no sabe que tiene Afore. Si no saben si tienen Afore, pueden ir a la CONSAR, que es la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y decirle, yo tengo una situación laboral del pasado que fue relativamente formal, en la que estuve por lo menos más de 3 meses, y quizás me dieron de alta, pero nunca supe, o es un tema al cual no se le prestó condición. La CONSAR año con año dice cuánto dinero tienen las Afores y cuánta gente que tiene Afore no ha hecho un trámite. Entonces, tarde o temprano, protejan su ahorro para el retiro. Si tenían ahorro voluntario y lo necesitan, mejor vayan con su ahorro voluntario. Y el otro punto es, por supuesto, el manejo del dinero electrónico. Si bien en México tenemos todavía mucha la costumbre de tener dinero en efectivo, nuestro esquema de mentalidad es tratar de ver cuáles servicios puedo comprar y adquirir de manera electrónica, porque están asaltando a la gente afuera de los cajeros, los bancos y los cajeros son sitios de infección. Están, me parece que dentro de los 5 primeros lugares donde te puedes infectar, junto con los mercados y el transporte público y los hospitales. Entonces, por ahora, ir al banco tendría que tener todas las medidas de seguridad y si van a hacer un retiro, pues tienen que ir acompañadas y medir adicionalmente que pueda llegar ese dinero a su casa sin que en el trayecto pues pase algún incidente mayor. Entonces, esas cosas son importantes, sí, pero no nos van a evitar la vida, porque algunos de ustedes pudieran tener conocidos que les pueden hacer un préstamo, algunos de ustedes pudieran no tener ninguna de estas situaciones. Por eso es que las puse como prioridades, pero todas tienen una relevancia. Ese nivel de importancia depende de ustedes, porque cada una de las situaciones de ustedes es única. Entonces tienen que discutirla y tienen que bajar a papel todos estos puntos si los consideran importantes e ir rescatando aquello que les genera preocupación o aquello que les genera confianza, como conservar mi ahorro, como mejorar mi fondo de gastos, etcétera. Bueno, después de esta primera parte tenemos ya necesidades un poco más abiertas y una de las más polémicas es conservar el trabajo. Si bien México tiene una economía informal que aporta un gran porcentaje al Producto Interno Bruto, quienes tienen un trabajo actualmente pues se vieron enfrentados a que las empresas no les quisieran pagar, otros se vieron enfrentados a que las empresas les quisieran reducir el sueldo, etcétera. De acuerdo a la situación de cada quien, quienes tengan un trabajo con prestaciones sociales es el mejor lugar para conservarlo y el mejor momento para conservarlo es ahora. Quienes tengan un trabajo con relativas prestaciones, pero que lo que le hacen en ese lugar les gusta y tal vez por los semáforos de apertura aún no está siendo puesto en marcha, traten de negociar, traten de no perder el contacto con sus compañeros de trabajo, con sus jefes y decirle, oye, aquí estoy, ¿no? Tal vez estén usando sus gastos, tal vez llegaron a un punto de negociación, pero no dejen de perder el contacto con su gente, el reforzar el relacionamiento laboral que a ellos les hace saber, ah, sí, él me estuvo buscando, entonces déjenme acuerdo y lo tomen en cuenta cuando la reactivación económica suceda. Sí hay muchos casos en donde, al menos, de hecho, esta semana dieron a conocer que hay 12 millones de personas que durante abril perdieron el trabajo. Y estamos hablando de personas y trabajos que pudieron haber sido más del 60% trabajos formales. Finalmente, quien da esa cifra también es el IMSS. ¿Por qué? Porque un trabajo formal pone a el empleado en una cuota del IMSS, aunque sea la de salario más bajo, pero el tener IMSS refleja un poco el que tengas un trabajo formal o tener ISSSTE en el caso de los empleados del gobierno. Entonces, quienes tienen trabajo, consérvelo. Quienes tienen una negociación pactada de descanso con la gente de su trabajo, no pierde el relacionamiento con ellos y necesitamos hacer gala de nuestra creatividad y hacer gala de nuestro buen decir para encontrar nuevas opciones laborales. ¿Cuáles opciones laborales están ahora en boga? Bueno, tal vez más adelante podríamos hablar de ellas,
pero si tienen tiempo, buscan trabajos remotos o trabajos en línea. Gente que puede dar clases, gente que puede dar clases de idiomas, clases de regularización para los chicos, gente que hace manualidades. De verdad, llega un momento en que ser youtuber parece a veces un chiste, pero después lo ves y después entiendes que hay esquemas que requieren cierta formalidad y cierta profesionalidad para que paulatinamente se conviertan en tu trabajo. Entonces, conservar el trabajo es una de las primeras necesidades importantes. Y otra de ellas, quienes tengan un seguro de gastos médicos lo tienen que revisar. Enfermarse de COVID no existía en enero. Entonces, seguramente un seguro de gastos médicos puede tener ciertos montos de hospitalización dependiendo del tipo de cobertura que tenemos. Si tenemos coberturas amplias, hay topes. Si tenemos coberturas estándar, probablemente ni siquiera incluye un traslado en ambulancia y solo incluye medicinas. Entonces, esa es una cosa de las que tienen que revisar. Si tienen un seguro de gastos médicos, todas las aseguradoras ya tienen sus paquetes, si es que no están asegurados, o todas las aseguradoras ya tienen sus letras chiquitas más visibles para saber qué cosa les pueden cubrir si es que esta enfermedad nuevamente nos llega a dar. Y es tan dinámico y si hiciéramos una película, resulta que la mayoría de la gente, al menos en Latinoamérica, según esto, por el tipo de sangre que tenemos, es asintomática. Entonces, muchos de nosotros pudimos ya haber pasado por la enfermedad sin darnos cuenta. O muchos pudieron tener síntomas leves y solamente llegar hasta un momento en donde la situación ameritaba hacerse el examen. Examen que tarda, examen que no es gratuito, examen que las autoridades no están haciendo, las autoridades gubernamentales. Entonces, sí tenemos que plantearnos en un esquema en donde prácticamente con el gobierno hay que esperar muy poco. Entonces, quienes tengan un seguro de gastos médicos, revísenlo. Quienes no tengan un seguro de gastos médicos tienen, además de conservar el trabajo, tienen que conservar su salud lo más posible. Y eso implica atender una de las necesidades vitales, que es revisar qué estoy comiendo, para cuánto de lo que tengo que comer, cítricos, frutas, verduras, me alcanza. Entonces, una cosa, créanme, de alguna manera encadena a la otra cuando exploras y abres tu espectro y no te cierras solamente a, pues sabes qué, conservo tu trabajo, pues sí, pero ¿y cómo? ¿Y qué hago? Etcétera. Entonces, las sesiones que vamos a estar teniendo con ustedes sobre estos temas exploran esos cómo le hago o exploran eso, dame las ideas para que ustedes hagan su tarea y puedan tomar lo mejor posible de cada presentación. Y por eso mis 2 puntos de necesidades son ser razonable. Hay que negociar y hay que entender, desde mi punto de vista, que el ser razonable es permitir cuáles cosas puedo conseguir y nuevamente, como veíamos hace rato, de acuerdo a mi lista de prioridades, entender que por ahora hubiera sido padre irme de vacaciones, que justo esta es mi semana de vacaciones, pero bueno, estoy en mi sala, me haré un spa, dormiré más, etcétera, etcétera. Entonces, ser razonable implica muchas otras cosas, que es la paciencia, que implica entender que cuando uno grita en voz alta en la familia, ya después respira y dice, bueno, está bien, no te quería decir esto, pero lleguemos a un punto. Entonces, ese razonable va a ayudarles un poco a encontrar el mejor momento de comunicar algo que es difícil y pedirle a la otra persona que también encuentre su momento para decirles a ellos cómo se sienten y juntos llegar a un nuevo esquema. Recuerden, tienen que trabajar mucho con la gente con la que viven. Y obviamente, una vez que establezcan un plan, ser constante. De nada va a servir que hoy estén en esta llamada y hagan 3 puntos, pero mañana no los lleven a cabo. De nada va a servir que vean otros YouTubes o vean blogs o lean libros, pero no ejecuten. Entonces, la constancia implica que si ya llegué a un punto donde entiendo que necesito saber más, donde entiendo que hay otras herramientas para estructurarme de una manera nueva, no las tome en cuenta y no las siga. Esto implica otra de mis palabras favoritas, que es disciplina, pero no la quiero poner porque yo no estoy en el zapato de cada uno. Entonces creo que por lo menos con ser razonable hay que sensibilizarse de cuáles cosas sí quiero definitivamente tomar en cuenta y cuáles no. Y ser constante. Una vez que ya decidí 3 de 5, esas 3 constantemente irlas estructurando, consiguiendo o conservando. Y después pasaríamos a la parte de
las prioridades, cómo eran antes, ¿no? Pues revisa tus metas financieras. Bueno, con esta nueva realidad donde hay que tener una nueva mentalidad, ¿cuáles son mis nuevas metas financieras? Ya no quiero comprar un coche, ya no quiero comprar una vivienda, a lo mejor necesitaré juntar los nuevos créditos del Infonavit, que ahora incluso hermanos pueden juntar, o que incluso quienes ya usaron su primer crédito pueden solicitar un segundo crédito y ampliar sus casas o mejorar sus viviendas. Esto implica, oye, éramos 3, ya somos 8, pues sabes que en algún momento la tubería del agua va a fallar. Entonces, como metas financieras, una de las primeras metas que yo les recomiendo tomar en cuenta es: el espacio en donde vivo va a resistir un año más de esta situación. Necesito hacer una ventana, necesito tapar una gotera, necesito hablar con el edificio y decirles, oigan, tiren la basura, oigan, establezcamos un horario específico para que llegue el recolector de basura, porque tienen que controlar la situación, el flujo de personas, etcétera. Tarde o temprano, eso forma parte de sus metas financieras, porque hacer esos planes va a requerir tiempo y, por supuesto, inevitablemente cierto dinero que, si no tienen proyectado para invertir y usar cuando sea el momento, créanme que las situaciones no van a ser las más cómodas. Ni siquiera quiero usar las mejores. Me basta con usar las más cómodas. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, antes pensábamos a mediano plazo. Y si bien antes las metas financieras eran: necesito este año cambiar de celular, necesito este año irme de vacaciones. Bueno, necesito este año hacerme un check-up médico. Y los check-up médicos no son baratos. Necesito este año, si soy diabética, hacerme un análisis de sangre. Necesito este año, si yo estoy sana, pero mis padres no, y mi sobrino no, y mis primos hermanos no, pensar en que si uno de ellos se enferma, yo les ayudo. Y son cosas que tienen que analizar. Tienen que pensar a mediano plazo cuáles pudieran ser, dentro de sus prioridades, cosas que aún están en posición o en ánimo de conseguir, como liquidar una tarjeta o limitar el crédito de una tarjeta, vencer o negociar sus deudas, y vacaciones. El hecho de que no podamos salir físicamente a algún lado no significa que no tengamos derecho de usar nuestras vacaciones. Yo decidí pedir mis vacaciones en casa porque me estaba dando cuenta del desgaste mental en mi trabajo. Mi trabajo es muy demandante, entonces dije, no me importa que no salga, necesito una semana por lo menos no asomarme a los correos del trabajo. Eso fue una meta a mediano plazo. Y una meta o un grupo de metas a largo plazo, pensando nuevamente que esto del coronavirus no se va a acabar y no va a haber otro tema que nos aparezca, a menos que lleguen los aliens, a menos que explote el Popocatépetl, a menos que haya otro big desastre natural. Esto va a estar presente para el resto del año. Entonces, pensemos a largo plazo. ¿Cuáles cosas? Bueno, la educación de su familia o de ustedes mismos si están estudiando. Ya me alcanza para una universidad, para una especialidad. Si quiere apagar el micrófono, por favor. Gracias. Ya me alcanza para una universidad. Yo quería estudiar un doctorado que descubrí en febrero y pues ya, probablemente se pueda en agosto, probablemente hasta el siguiente año. También un auto. Yo sé que la movilidad de hoy en día es un tema a discutir. Yo sé que esta semana que se hizo la reapertura económica, el metro fue el primer lugar en llenarse. Han dicho que el transporte público es el segundo o el tercer lugar donde hay más posibilidades de contagio. Entonces, nuevamente, tener un auto o una moto o una bici no es tan mala idea. Entonces, pensemos a largo plazo. Y si quieren más que auto, en un esquema de movilidad que sea suficientemente sano o relativamente seguro. Y por supuesto, la propiedad. México es un lugar muy grande y todavía hay terrenitos por ahí guardados en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, etcétera. Mucha gente ha analizado que efectivamente los índices de contagio más altos están en las grandes ciudades. Entonces, no descarten esas posibilidades de, bueno, ahora sí me voy a ir a mi tierra natal y comprarme algo. No lo descarten. Pónganlo como una meta a largo plazo. Y por último, el ahorro para el retiro. Yo todavía me considero súper joven, pero probablemente esas condiciones están ahora en mi contra porque tendría que pensar en que los próximos 20 años antes de retirarme
tengo que seguir trabajando, tengo que conservar mi salud, tengo que conservar cierto estado de ánimo, tengo que conservar o proteger cierto nivel de vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, son cosas que no necesariamente tienen un orden específico, pero son cosas que yo no me puedo quitar de la mente. Son cosas que para mí son prioritarias y las puedo empezar a explorar una vez que ya decidí cuáles de mis necesidades ya están cubiertas. Entonces, con este primer esquema de separación, entendamos cómo ahorrar. Intentemos salvar entre el 5 al 10% del ingreso. Esto implica negociar créditos y préstamos, que es una de las opciones que ya mencionamos. Esto implica conocer las fechas de pago. De verdad, si varios de ustedes están con preocupaciones financieras de este tipo, pongan en sus casas, en el refri, en la entrada, en el baño, 2 o 3 carteles que digan cuándo hay que pagar la luz, cuándo hay que pagar el gas, cuándo hay que pagar el internet, etcétera. Y hagan a su familia parte de este recordatorio y de esta administración. Si bien las mamás se encargan del súper, bueno, si las mamás se van a encargar de que alcance la comida, los niños se tienen que encargar de que la casa está limpia y alguien se tiene que encargar de que si alguien hay que ir a comprar cosas del súper, esa lista se haga. Hay mucha gente que está trabajando ahora como aquellos que van y te hacen el súper. Eso no existía, no nos hubiéramos imaginado eso en enero. Ahora 3/4 partes de la gente que está en el súper seguramente le está llevando el súper a 2 o 3 familias más. Y abajo los mismos supermercados ya tienen una área en donde las aplicaciones que te hacen esas compras, a ellos los ponen en espera y una persona en específico entra a la tienda y te surte la lista. Entonces, esta es una necesidad que generó un nuevo esquema laboral, pero también es una necesidad porque una familia se puso de acuerdo y contrató un servicio. Entonces, no solamente es el gasto del súper, sino es el gasto del servicio. Si eso estoy dispuesto a pagarlo, lo que estoy obteniendo es que nadie de la casa va a salir y nadie de la casa va a cargar todas las bolsas. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que llegue ese súper, hay que limpiarlo, hay que clasificarlo y hay que comprometerse a que esa comida dure. Entonces, eso implica ahorro. Por eso también otro de los puntos más importantes es educar a la familia. Hay que establecer horarios. Oigan, solo hay un celular o cada quien tiene su celular, sí, pero ya no pueden jugar en línea 4 horas, ya no pueden ver todas distintas cosas en Netflix o en Internet. Tienen que usar la Internet como el ancho de banda para el trabajo y el ancho de banda para la escuela. Muchas familias lo primero que hicieron fue aumentar su plan de datos. El mismo Infinitum aumentó el plan de datos como respuesta a el apoyo. Entonces tienen que establecer horarios de la casa donde vivimos 10, donde vivimos 4, tiene que tener sus espacios, tiene que tener su lugar para hacer las cosas, porque tenemos que respetar el espacio y el tiempo de las actividades de los demás. Y esas negociaciones no son fáciles, créanme. Si de repente nuestras finanzas no son las mejores, hay que crear un bazar familiar. Es el momento perfecto para ver todas esas canales que hablan de el minimalismo, la famosa japonesa que habla de cómo reciclar o tirar el 80% de tus cosas porque con el 20% puedes vivir, etcétera. Vean qué cosas tienen y si las pueden vender, las pueden intercambiar. Muchas comunidades indígenas están volviendo al trueque porque saben que el material de sus artesanías no lo pueden convertir en comida, entonces hacen sus canastas y piden despensas. Eso puede ser una opción. Si ustedes juntan los juguetes, la ropa, los triques, los trastes, etcétera, y deciden hacer sus bazares. ¿Para qué? Para que intercambien o para que vendan. De que eso esté ocupando espacio. Ahora el espacio va a subir por metro cuadrado, precisamente por este tipo de esquemas donde más gente va a vivir en espacios más pequeños. El tener un bazar familiar para deshacerse de cosas que ocupan espacio es una muy buena idea. Y por supuesto establecer las normas de ahorro. Cada persona en la familia tiene que aprender de ahorro, cada persona en la familia tiene que saber en cuál punto es responsable para que la casa esté limpia, el ambiente de la familia esté lo más sano posible y los ambientes de trabajo de cada persona sean los que les permitan conservar ese trabajo y seguir generando un ingreso para ellos. Y también, por último, pues bueno, qué mejor si estamos en estos últimos puntos, estamos ya muchísimo más descansados,
que tendríamos que solamente revisar nuestros libros y ordenar para cubrir necesidades de los próximos 4 a 6 meses. En mi caso, decidí absorber el súper de mi familia, bueno, de dos de mis hermanos y uno de mis tíos. Entonces, en vez de hacer súper para una persona, estoy programando el gasto promedio mensual del súper para otras 6 personas aparte de mí. Y afortunadamente tuve la suerte de que mi devolución de impuestos fue muy buena, tuve la suerte de tener repartido de utilidades. Entonces, eso básicamente ya lo separé y me da las cantidades justas que necesito para el súper de 6 personas de aquí al resto del año. Entonces, esa primera necesidad yo ya la logré cubrir. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta cuando digamos que las cosas no son tan drásticas? Es crear y conservar el fondo de emergencia. Yo sí he visto sí he tenido que usar mi fondo de emergencia porque es dinero en efectivo en mi casa para no ir a cajeros y para no ir al banco. Sin embargo, hay algunos trámites que tengo que ir. Bueno, trataré de no estar mucho tiempo ahí, pero uno de los puntos es crear, si no lo tengo, o conservar el fondo de emergencia. Y por último, vigilar las compras en línea. Es muy cómodo no salir por el bicho, pero el bicho no es un pretexto para usar el crédito de manera, para usar las compras en línea de manera irresponsable. Tienen que vigilar a dónde entra la gente a Internet. Tienen que ustedes establecerse horarios para no entrar todos los días a Mercado Libre, a Amazon, a Best Buy, a eBay, etcétera. Las compras en línea, si no son comida, si no es algo que tiene que ver con su negocio, quizás no son ni siquiera dentro de las 20 prioridades, pero eso depende de ustedes. Y por último, enfrentándonos a los últimos minutos de esta primera sesión antes de sus preguntas, enfrentar la cuarentena. Catalogué necesidades, catalogué prioridades, entendí dónde hay que sumar nuevas necesidades, estaré discutiendo cuáles son nuevas prioridades. Entonces, con esas construcciones, con esa tarea previa, ¿qué recomendamos? Punto 1, mantener las medidas sanitarias. Tan fácil que es lavarse las manos. Oye, ya se me están agrietando. Bueno, entonces tengo que lavarme las manos con un jabón que no me agriete la piel y lavarme las manos con crema o lavarme las manos y usar una toalla que no me raspe, etcétera. Lo que ustedes quieran, pero mantengan las medidas sanitarias el resto del año y muy probablemente año y medio más, hasta que una vacuna sea suficientemente comercial y asequible a todos nosotros. Hasta entonces, las medidas sanitarias son algo que está en nuestras necesidades. ¿Qué otra cosa? Ya hablamos un poquito más al respecto, conservar el trabajo o generar nuevos ingresos. Y otro punto importante es controlar los gastos y delegar responsabilidades. Créanme, para mí no fue muy bonito entender que si no ayudaba a mi familia, me iba a costar más pensar hacerles un examen, llevarlos al hospital o todavía algo muchísimo más trágico. Entonces, yo misma absorbí responsabilidades. En el caso de ustedes, a cada miembro de su familia háganlo responsable de algo, porque son una familia. Y otro punto que mencionábamos al principio que es mejorar el conocimiento financiero. El conocimiento financiero, el conocimiento gastronómico. Hay muchos blogs hoy en línea de, ¿sabes qué? Con una caja de zapatos viejas puedes empezar tus cultivos. Con un guacal de madera puedes empezar a guardar o a ahorrar tu propio tomate, tu propia cebolla, etcétera. Mejoren sus conocimientos o generen nuevos conocimientos. Hay afortunadamente mucha gente que no tiene ningún problema en tener sus canales y enseñarlos a cocinar, a cultivar, a reparar la ropa, etcétera. Y por supuesto, idealmente no tener deudas mayores al 30% de nuestros ingresos. Si nuestros ingresos bajaron drásticamente, este porcentaje, por supuesto, no podría ser posible. Entonces, primero vayan a qué hago con mis deudas y cómo le hago para entonces no generar nuevas deudas. Y ya posteriormente, no tener deudas mayores a el porcentaje que les sea posible, hasta incluso tenerlo menos de 30%. Y luego, pues por supuesto, de los temas que también ya hablamos, trabajar desde casa, la creación del espacio y la revisión de los gastos. Una vez que alguien tira ropa, puede quedarse en promedio con menos de, tal vez, no sé si la cuarta parte, pero sí, al menos, siendo muy exagerada, la tercera parte de nuestra ropa actual es la que necesitaríamos.
Entonces, generen ahí cosas que tienen y que les puedan ayudar a tener un pequeño ingreso o por lo menos a tener más espacio. Y por supuesto, para todos aquellos que estudian desde casa o que tienen estudiantes en casa, decidan cuándo van a ser padres, cuándo van a ser maestros. ¿Por qué? Porque muchas veces las escuelas están pidiendo una involucración de los padres que antes no existía porque el papá dejaba al niño en la escuela y se olvidaba. Entonces, esto implica un nuevo paradigma para ustedes. Mis respetos quienes tengan 2 hijos, 3 hijos en edad escolar y estén al punto de volverse locos por eso. Mis respetos. Y lamentablemente, bueno, esta noticia ya está en las líneas de los primeros periódicos. México estará dentro de los 5 países con más decesos. Ya estamos alcanzando 100,000 infectados. Sin embargo, los decesos van a rebasar una estimación de la UNAM, dice que va a llegar a 30,000 decesos. Entonces, mientras no sigamos una cadena de medidas de seguridad, medidas de distanciamiento, etcétera, vamos a ser parte de las posibilidades o de las probabilidades de que ese dato sea definitivo. Y por último, mantener un bajo perfil. Oye, tal vez mis finanzas no están mal, tal vez mi trabajo me permite tener una tranquilidad, tal vez mis responsabilidades no son tan graves. Pues no voy a andarme tomando una selfie en las redes sociales diario, no voy a cambiar los rines de mi auto, no voy a decir que el primer vuelo que abran a Cancún yo me trepo. Mantener un perfil bajo, quienes tienen más de 30 años o 40 años, les ayudará a recordar cómo era vivir en la ciudad en 95, en 2000, en 2008, donde había un montón de secuestros. Entonces, mantener un perfil bajo es conservar la salud, salir a lo indispensable y conforme se vayan abriendo los espacios públicos de diversión, como un parque, como los cines, etcétera, no ser ostentosos, no saques tu Rolex, etcétera. Eso te va a dar una nueva medida de seguridad para no llamar la atención y conservar una de las cosas que consideramos que son nuestras necesidades, que son la seguridad y la salud. Entonces, Rosy, con esto estaríamos llegando a el término de nuestra sesión. No sé si ya tengamos algunas preguntas por ahí. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra, por esta plática tan interesante. Si tenemos algunas preguntas, ¿podrías ayudarnos a contestar algunas, por favor? Claro. Nos preguntan, ¿cómo podemos hacer nuestro plan en caso de contagio? ¿Y en qué fuente nos podemos apoyar para saber que es un plan adecuado? Bien, ¿qué pasa con un caso de contagio? Lo primero que hay que saber es si el IMSS, si el ISSSTE y si la clínica o el hospital que queda cerca de nuestras casas ya está saturado. Teóricamente hay hospitales definidos como hospitales COVID y hay en la página del IMSS y en las páginas del gobierno un mapa de cuáles hospitales COVID ya están saturados. Las clínicas del IMSS o las clínicas pequeñas del ISSSTE tendrían que seguir dando citas y tendrían que seguir siendo atendidos. Si alguien quiere hacer su plan de contagio, primero tiene que ubicar cuál hospital COVID le queda cerca. Muy probablemente pudiera ser un hospital que ya está saturado. Entonces, los que ya están saturados son los del centro de la ciudad, los que todavía tienen algo de, salvo Edomex, bueno, en este caso Ecatepec y las zonas de Tláhuac e Iztapalapa, hacia Milpalta, hacia Xochimilco, hacia las afueras de Coyoacán, esos hospitales todavía tienen espacio. Entonces, una de las primeras cosas es buscar su clínica, buscar su hospital y en ese mapa de hospitales saturados identificar cuáles hospitales todavía tuvieran espacio. Porque si algo sucede en ese momento y tienen que hacer un traslado a esa persona, tratarían de llevarla a algunos de esos, por lo menos 3 hospitales que el día que hagan la consulta tienen espacio. Esa es una de las cosas. La otra es saber, apenas la COFEPRIS acaba de aprobar pruebas relativamente rápidas. Entonces, el otro punto es, ¿a dónde hago la prueba? Por ahora, el CENER era uno de los institutos que te hacía la prueba, te hace una prueba va alguien a tu casa todo protegido, te toma una muestra nasal y una muestra de lengua para medir tus anticuerpos. Hasta ahora esos exámenes estaban tomando 3 días y el precio estaba entre 7,000, 12,000 pesos. Con las pruebas
rápidas, hay que estar pendientes para saber si la UNAM los hace, si algún módulo de alguna clínica, de alguna delegación están haciendo pruebas para que sean pruebas relativamente rápidas e ir pensando que esas pruebas, lamentablemente, si alguien está infectado en tu área de vecinos o en tu casa, toda la familia se tiene que hacer las pruebas. A muchos les cuesta este punto trabajo porque muchos somos asintomáticos. Muchos, si es que yo estuviera enferma, sería asintomática porque aparte de estornudar en la mañana, no he tenido afortunadamente ninguna otra cosa. Entonces, esto implica no solamente un examen, sino un examen para cada persona de la familia. Y también esto para México, para lugares de la periferia de la ciudad que no quisieran ir a hospitales, implicaría aislar a esta persona. Si esta persona sospecha o toda la familia sospecha que hay 2 casos donde ya no tienen olor, ya no tiene sabor la comida, donde tienen sudores, eventos de sudor, que son fiebres, digamos más de 3 eventos de sudor al día, probablemente son un poco de fiebres, y pudieran ustedes determinar que esta persona es sospechosa, pero está relativamente asintomática o que no requiere hospitalización, hay que aislarla. A esa persona se le tiene que dar, esta es tu bata o tu única ropa durante 15 días, 2 cambios de ropa o 3, tu toalla y solamente tú cuando tengas que ir al baño tienes que llenarte de desinfectante, etcétera. La tienen que tratar algunos como si tuviera hepatitis o si tuviera varicela, sus propios cubiertos, casi aquí te estamos pasando la comida, etcétera. Sé que esto es muy difícil porque en México muchas áreas de casa no tienen puertas y una cortina no va a servir. Entonces, tienen que pensar en un espacio para ubicar a esa persona. Había por ahí un proyecto en City Banamex y en el autódromo que iban a ser hospitales para o espacios para pacientes con síntomas leves. Tengo entendido que el autódromo se llenó en una semana, pero que iban a poner más camas. Entonces tendrían que ver si City Banamex, el que iban a poner en el espacio de exposiciones que está por ahí por Colegio Militar y toda esta zona, sigue siendo un espacio para pacientes con síntomas leves. La segunda es, esta sería una primera opción, porque al menos esa persona está fuera de la posibilidad de contagiar al resto de la familia. Si ustedes tienen un espacio suficientemente soportable para ustedes, esa persona puede permanecer en casa, pero tiene que ser tratada como una infección viral, como un virus, que esto es lo que es, como si tuviera varicela. Entonces, lo que él coma, lo que él toque, lo que él use es solamente para esa persona. Algunos han puesto a esas personas sus propias cubetas de agua para que esa persona solita se lave sus propios trastes. Le están pasando comida en cosas desechables, en bolsas, etcétera. Y la otra es que si esta persona sigue trabajando, tiene que saber a estas alturas cuáles son las políticas laborales si alguien se infecta. Lamentablemente muchas personas que están siendo conscientes y están diciendo en sus empresas que han dado positivo, han sido despedidas. Pero ahí lo que aplica es que si esa empresa los despide, les tiene que dar todas las prestaciones. Bajo ninguna circunstancia les puede pedir su renuncia por haber sido positivos. Entonces, también suban ahí el hecho de que tengan que averiguar el esquema legal o las políticas que una empresa tenga o haya establecido si es que alguien está enfermo. Y esto implica a todas las empresas. Una de las más expuestas, por supuesto, ha sido Pemex. Hay plataformas que ya están completamente aisladas porque toda la gente en la plataforma, ¡fum!, le dio esto, ¿no? Entonces, esas serían como las cosas generales, Rosy. Siguiente pregunta. Sí, claro que sí. Actualmente Infonavit está solicitando préstamos. ¿Qué tan factible es adquirir uno? El Infonavit no solicita préstamos, el Infonavit concede préstamos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aumentaron, tengo entendido que duplicaron el monto del préstamo para la mejora de vivienda. Infonavit te presta para adquirir vivienda nueva, para adquirir vivienda usada y para modificar o renovar una vivienda actual. Al menos el monto que aumentó hoy en día es para mejorar una vivienda actual. ¿Qué tendrías que comprobar? Que esa vivienda está en regla, que tienes las escrituras de esa vivienda, que tienes o que puedes mandar pedir el mapa de construcción de esa vivienda, porque son parte de los prerequisitos que el Infonavit te va a pedir para decirte cuánto te puede prestar para mejorar esa vivienda.
el gobierno apenas está reactivando algunas casas que fueron dañadas con los sismos del 2017. Y de hecho, una de mis familiares está en esa circunstancia. Entonces, el gobierno ya decidió cuál es el plano. El gobierno va a ayudarte a tirar la vivienda antigua y el gobierno te va a ayudar, entiendo, a dejarte una vivienda nueva, por lo menos en obra negra. Entonces, eso implica moverte, mover todas tus cosas, mover a las personas que vivían ahí y esperarte de 6 a 10 meses para que eso suceda. Cuando tú adquieres tu propio crédito del Infonavit, al Infonavit también le podrías decir cuáles son las constructoras con las que él trabaja, a menos que tú tengas a tu propio arquitecto y a tu propio grupo de albañiles, para que ellos te hagan la ampliación de tu vivienda. Pero lo que ahorita aumentaron es el crédito para mejora de vivienda. Siguiente. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Soy trabajadora independiente, soy la cabeza de mi familia. Cuando empezó la pandemia, yo me encontraba en la siguiente circunstancia. Estaba enferma, no había tenido ingreso desde diciembre. Tengo deuda en tarjeta de crédito. El mes de abril y mayo estuvo relativamente muerto con respecto a pagos de los clientes. Mi programa de pagos de mi deuda se vio afectada. El panorama que estoy visualmente vislumbrando es que voy a volver a tener ingresos a partir de agosto de manera regular. ¿Qué me recomiendas hacer para continuar haciendo los pagos a las tarjetas sin caer en adquisición de nueva deuda, sin dejar de pagar el sustento de mi familia, si no he tenido y no tengo ingresos? Bien, ahí lo primero es ir a negociar con tu institución crediticia y pedir un plan. Algunos le llaman plan de congelamiento y algunos son negociaciones de crédito. La negociación de crédito es que tú aceptas extensión de pago a cambio de un cierto aumento de intereses. Por ejemplo, 3 meses no te voy a pagar, pero si te pagaba mensualmente, un ejemplo, 3% de intereses, a partir del cuarto mes que ya te empiezo a pagar, te voy a pagar un 5% de intereses. Si ella calcula que en agosto empieza a tener ingresos, yo le sugeriría que vaya con una institución crediticia y le diga, hasta octubre voy a regularizar mis ingresos. O sea, que ella se conceda a sí misma 2 meses más de ingresos un poco para afianzar sus necesidades básicas y después para empezar a restablecer sus pagos. Y la otra es, evidentemente, ver lo que tienes en tu casa y vender y ver en qué posición están tus hijos de ayudarte. Primero, a conservar lo que tienen y segundo, a generar ingresos. De verdad, las noticias buenas, de repente me acuerdo mucho de un niño que hacía mandados. Hoy en día un niño pequeño, por lo menos de 12 años, de 14 años, ¿en qué puede trabajar? Es lo mismo que habían trabajado los niños antes, que también México y Latinoamérica tiene un alto porcentaje de niños laborando. Ellos trabajan cuidando personas, pueden trabajar dándole regularización a otras personas. Si el espacio de su casa tiene un patio, ella misma puede decirle a los vecinos, en lo que tú trabajas o tienes una junta importante, tráeme a tu niño y yo lo tengo en mi patio. Las casas nuevamente se van a volver a convertir un poco en guarderías. Si ella ahorita no tiene necesidad de que su casa esté en silencio, puede entonces convertirla en estancia de los niños de los vecinos y generar con eso un poco de ingresos. Pero sí tiene que ser muy estricta con sus pronósticos. Si ella dice voy a tener ingresos hasta agosto, que le comente al banco que va a tener 2 meses después de esos ingresos por si esa primera perspectiva no se cumple. Y entonces llegar con el banco y decirle, este es mi esquema, mi historial crediticio, bueno, el mismo banco lo podrá sacar y ella misma podrá decirle qué otros bienes o de qué otras maneras ella estaría dispuesta a conservar el crédito del banco y, por supuesto, a tener una negociación de deuda. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Tenemos otra pregunta. Sabemos que lo de hoy es muy usado las redes sociales o tecnología y la mayoría de nosotros tenemos conocimiento que pueden generar ingresos, clases de inglés o matemáticas o asesoramiento hacia ciertos sectores. ¿Cómo podemos tomar ventaja de eso para poder generar ingresos? Hay varias redes sociales que ofrecen trabajo en línea y mi recomendación, por ejemplo, una de las más grandes es LinkedIn. Se escribe LinkedIn con K, LinkedIn.
esa red social les ayuda a que ustedes presenten su currículum, a que ustedes digan en su perfil qué habilidades tienen y también a que tengan una herramienta de búsqueda de trabajos virtuales. Esa es una de las más populares. Ahí pueden ver las empresas grandes que ofrecen trabajo virtual, qué características le piden a alguien para contratarlo. Y aquellas personas que ofrecen un trabajo virtual, qué cosas son las que ofrecen. Normalmente los trabajos virtuales son tareas específicas por montos de horas al día o montos de horas a la semana. Traducciones de un idioma se cobran a veces por página o se cobra, ¿sabes qué? Lo que te alcanza a traducir en 2 horas. Entonces, primero tienen que explorar qué habilidad realmente pueden demostrar que tienen, como regularizar a alguien, por ejemplo, enseñarle a cocinar a alguien. Créanme, es súper importante hoy en día. Había por ahí una serie de videos que yo vi que era cómo conservar la comida en el refrigerador. Si ustedes estudian eso y hacen un curso de hoy te voy a explicar por 300 pesos, 2 horas, de cómo conservar las cosas en tu refrigerador, yo lo pagaba. Entonces, tienen mucho que ser sensatos con esa nueva manera de explotar la tecnología y generar un nuevo ingreso. Cómo conservar el refrigerador, cómo renovar la ropa, cómo limpiar la cocina, cómo llevar una agenda. Hay gente, los asesores financieros ya incluyen en las comisiones que tú pagas por un servicio financiero su salario, porque ellos ya te explican en el momento en que tú necesitas una asesoría cómo hacer un presupuesto, cómo crear una calculadora de gastos, cómo crear una proyección financiera, etcétera, etcétera. Entonces, el cómo trabajar las hojas financieras se cobra por el tipo de hoja financiera. Un cobro por ayudarte a hacer el cálculo de tu diagnóstico financiero, un cobro por ayudarte a hacer o a llevarte tu presupuesto. Hay gente que tiene asesores en línea o secretarias en línea y les dice, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de que todos los meses yo no haga nada, pero tú vas a pagar la luz, el agua, el gas, el internet y mi seguro de gastos. Entonces, ellos le dan un monto a esta persona y esa persona solamente registra y le hace llegar todos los comprobantes de pago de servicios. Entonces, ese tipo de trabajos son los que hoy en día nos pueden ayudar a explorar nuevas posibilidades. Muchas gracias, Sandra. Las preguntas que no podemos contestar por el tiempo, se las estaremos enviando las respuestas a su correo. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo nuestra próxima plática el día de mañana con el tema diferencias entre PCC y Pepe Ross. Esta reunión fue grabada y les mandaremos el link a su correo de registro. La podrán ver también en nuestro canal de YouTube. Los esperamos mañana. Que tengan un excelente día. Cierro Muchas sesión. gracias. Gracias, Sandra. Gracias a Hasta todos. luego.